vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Y mi nombre es Daniel Mendoza, soy fellow de primer año del posgrado de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos de la Universidad de Antioquia, y el tema a tratar hoy es síndrome hemofagocítico. Entonces, este va a ser el contenido de nuestra charla: historia, definición, clasificación de subtipos, epidemiología, patogénesis, causas, presentación clínica, diagnóstico, una aproximación diagnóstica desde la unidad de cuidados intensivos, tratamiento y conclusión. Entonces, para empezar con la historia, el doctor Ronald Scott en el año de 1939 publicó este artículo donde el cual él siguió o tuvo 4 pacientes con una sintomatología clínica muy parecida entre todos tenían fiebre, malestar general, y sobre todo lo que le llamaba la atención es que todos tenían nódulos palpables cervicales. Esos 4 pacientes, los 4 fallecieron, y a los 4 se le hicieron necropsia, y se encontró en la histopatología histocitos que lógicamente contenían eritrocitos. Aparte de eso, él buscó como en la literatura en ese tiempo y encontró que habían 10 casos, o sea, 6 casos más, y con lo de él serían 10 casos. Y le llamó la atención que de los 10 casos, los 9 casos tenían nódulos cervicales aumentados de tamaño. Entonces, ¿cómo se define el síndrome hemofagocítico? El síndrome hemofagocítico se define como un síndrome caracterizado por desregulación de las células inmunes. Esto va a hacer que se produzca una extrema producción de citoquinas con inflamación de daño a los tejidos. Esta excesiva liberación de citoquinas está dada por las células T, que va a hacer una sobreactivación de los macrófagos, y este síndrome puede ser latente en algunas personas o puede incluso llevar hasta la muerte por una tormenta de citoquinas. El otro nombre que recibe este síndrome es linfocitosis hemofagocítica. Entonces, ¿cómo se clasifica o más bien cuáles son los subtipos? Entonces, hay 3 tipos de síndrome hemofagocítico. Está el síndrome de activación de macrófagos, que es el famoso MAS, que es el mismo y es la misma fisiopatología de la linfocitosis hemofagocítica, pero pues se ha asociado con una patología que el paciente tenga una enfermedad reumatológica, ¿sí? La linfocitosis hemofagocítica secundaria, que es la que está asociada a infecciones, a virus, ¿sí? Al HIV, al ébola, al dengue. Entonces, la causa como desencadenante es una infección o una malignidad, digamos un linfoma. Y la linfocitosis hemofagocítica familiar, esto es por el efectos hereditarios, ya problemas genéticos, yo más adelante lo vamos a mencionar algunos genes, y la característica de esto es pues, que sean pacientes jóvenes sin ningún antecedente. Entonces, en esta tabla podemos observar a la derecha de la pantalla los tipos de linfocitosis hemofagocítica familiar. Linfocitosis hemofagocítica familiar, que son 5 tipos, ¿sí? Por mencionar, por ejemplo, el PRF1, que es el de la perforina, que hay alteración de la perforina. Entonces, si hay alteración de estos 5 genes, pues se va a producir una familiar. Y al lado izquierdo de la pantalla tenemos, digamos, las enfermedades reumáticas asociadas a este síndrome, como son la artritis idiopática juvenil, la enfermedad de Still y el lupus eritematoso sistémico. Y en cuanto a la parte de infecciones, las familias virales son las más frecuentes, sobre todo el virus de Epstein-Barr, está también el virus de varicela zoster, el herpes simple, citomegalovirus, el HIV, como le mencioné, mira, hasta la influenza H1N1, dengue y ébola. Y en la parte hematológica de malignidad está sobre todo por los linfomas no Hodgkin. Misceláneos, vamos a encontrar quimioterapias, ¿sí? También falla orgánica, o sea, pacientes sépticos con falla orgánica que estén en la UCI, que es como que nosotros tenemos que tener atención a este tipo de pacientes, y cuando hay receptores de trasplante de médula ósea. Este fue un artículo que salió publicado en The Lancet en el 2014. Ellos hicieron una búsqueda y aproximadamente obtuvieron 2.197 pacientes a nivel mundial. Y entonces hicieron una caracterización y pues lógicamente buscaron como la epidemiología, el factor desencadenante de este síndrome. Y se dieron cuenta que el color verde que se ve sobre todo en Japón y en China, es decir, en el oriente, tenía el 50% de los casos. Entonces ellos decían que probablemente hay una susceptibilidad aparte del síndrome hemofagocítico familiar, aparte para el adquirido, también debe haber algún déficit genético que hace más susceptible a este tipo de personas, ¿sí? Y en el lado del oriente la causa más frecuente sobre todo son los neoplasmas, como vemos en las tortas en la parte inferior de la pantalla, o sea, los tumores,
y en la parte occidental, para Estados Unidos y América, la causa más frecuente son infecciones. Tiene una mortalidad en los niños del 45% y en los adultos del 75%. Entonces, de estos 2.197 pacientes, ellos, los autores, toman 775 pacientes como para hacer una caracterización de la edad, las enfermedades, los síntomas clínicos más frecuentes. Entonces, la edad frecuente de aparición de esta enfermedad aproximadamente 49 años, con un rango intercuartil entre 41 y 67. Es más frecuente en hombres, casi en un 63 por 67%. Y los síntomas clínicos más importantes: la fiebre apareció en el 96% de los pacientes, seguido de esplenomegalia y hepatomegalia son los más importantes. Como vemos, los nódulos cervicales ya en este tiempo como que no son tan frecuentes en los primeros reportes de casos. Y en cuanto a la parte de los laboratorios, los paraclínicos, la anemia es uno de los más frecuentes, seguido de la trombocitopenia, ¿sí? Mire que mayor, esta está en picosmol, entonces si lo pasamos a microlitros son 500, mayor de 500 por litro, entonces está presente en el 90% de los casos. Entonces pilas con esto porque la ferritina va a ser como que una pista para nosotros hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Los hemagofagocitos en el aspirado, en la biopsia de médula ósea, mire que pueden o no pueden estar presentes, o sea, no es tampoco, uno pensaría que fuera el signo o el labor paraclínico más importante o más frecuente hallado, y no es así. Entonces, buscando esta patología en UCI, hay pocos artículos, sobre todo son series de casos, solamente hay 3 artículos prospectivos como desde 1800 y pégale. Sin embargo, encontré esta revisión sistemática donde toma 65 artículos que hablan del síndrome fagocítico en cuidado crítico, y yo también nos hace una caracterización para hablar de la mortalidad en UCI, los principales tratamientos, ¿sí? Entonces fueron 65 artículos con un total de 661 pacientes. El objetivo de la revisión era analizar los factores desencadenantes de la enfermedad, los tipos de tratamiento y la mortalidad en estos pacientes críticamente enfermos con síndrome hemofagocítico. Entonces, los factores precipitantes fueron clasificados como encontramos: infecciosos, desórdenes malignos inducidos por drogas o enfermedades reumatológicas autoinmunes. Entonces, aquí están los 65 artículos. Como vemos, el número de pacientes 7, 3, 21 son muy poquitos, y lo que les comenté, solamente hay 3 estudios prospectivos. En total, 671 pacientes. 661 pacientes. Entonces, en esta tabla podemos observar que el total fueron 661 pacientes, el rango intercuartil muy parecido a lo que dice el Lancet, aproximadamente 47 años, con un rango intercuartil entre 34 y 59. El sexo también más frecuente, en hombres aproximadamente el 60%, en el Lancet era 67%, ¿sí? Y como vemos, la causa más frecuente de este síndrome en este estudio fue las infecciosas. O sea, la causa desencadenante de este síndrome fueron las infecciosas, seguido las malignas, las autoinmunes y de último, pues, de causa desconocida. En cuanto a las infecciones, la causa más frecuente fue el virus de Epstein-Barr, que apareció en aproximadamente 24%, seguida de infecciones bacterianas en un 20%. Y en cuanto a las malignas, el 76%. Aparte de autoinmune, el lupus eritematoso sistémico fue la enfermedad reumatológica como factor desencadenante. Y en cuanto a las drogas inducidas, la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica fue uno de los que más se asoció con este síndrome. Entonces, en esta tabla podemos observar los tipos de tratamiento más usados y la mortalidad. Entonces, como vemos, en las infecciones, el tratamiento mayor usado fue los corticosteroides. Sin embargo, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿sí? Seguido del etoposio. En cambio, en el maligno, primero fue el etoposio, o sea, más frecuente, seguido el tratamiento lógicamente con etoposio, y segundo con esteroides. Sin embargo, eso del tratamiento lo vamos a hablar más adelante. Importante para mostrar la mortalidad es casi, yo le había dicho al principio, que 75% en general, que salió en la publicación de Lancet, aquí en los pacientes críticamente enfermos, y este artículo es del 2020, perdón, aproximadamente el 60% de los pacientes murieron, y la mayor causa de mortalidad fue en el grupo asociada a malignidad, o sea, por linfoma. Entonces, ¿cómo es la patogénesis de esta enfermedad? Vamos a observar la pantalla de derecha a izquierda para hacer como fácil explicárselo. Entonces, a nivel de la derecha vamos a encontrar primero un factor individual, como les dije, una susceptibilidad genética que puede hacer que ante
un disparador, un factor desencadenante, ya sea una infección, un tumor o una célula autoinmune, hay una alteración en las células que le presentan estas células o estos patógenos a los natural killers de los linfocitos T citotóxicos, y los linfocitos T citotóxicos no pueden eliminar esta célula, y va a haber una activación o una sobreproducción lógicamente de macrófagos, ¿sí? Esta sobreactivación de macrófagos, los macrófagos son los que nos van a producir las citoquinas, generando la tormenta de citoquinas, generando la hemofagocitosis, y lógicamente la tormenta de citoquinas es lo que nos va a dar la sintomatología clínica, que puede dar citopenia, también puede haber una respuesta en la fase aguda por alta ferritinemia, bajo fibrinógeno, y como vemos, la disfunción orgánica puede ser múltiple: neurológica, hepática, pulmonar, cardiovascular, respiratoria y hematológica. Entonces, todo esto es para recordarle cómo se clasifica: primaria, que es la genética; la secundaria, que puede ser la reactiva; y esto puede ser viral, autoinmune o neoplásica. Entonces, volviendo al artículo de Lance para ver un poco de las causas, como les comenté, 2.197 pacientes, y vemos que las causas más frecuentes son las infecciosas. Las infecciosas fueron 1.108 pacientes, y de estas, al igual que el estudio de UCI, el virus de Epstein-Barr fue el más frecuente con 330, seguido del HIV en cuanto a las partes virales. Pero las partes infecciosas por bacterias, el Mycobacterium tuberculosis fue muy frecuente, el Rickettsia, Staphylococcus, la E. coli y otras bacterias. Y contra los parásitos, la leishmaniasis fue el factor desencadenante más frecuente de este síndrome. En cuanto al neoplasma, 1.047 pacientes, el linfoma asociado a células T fue el más frecuente, seguido el linfoma de las células B, en las leucemias y el linfoma de Hodgkin. En las enfermedades autoinmunes, el lupus eritematoso sistémico fue más frecuente, seguido de la enfermedad de Still y posteriormente la artritis reumatoide. También hay casos reportados de vasculitis. Y en cuanto a otras circunstancias, pues la droga, las cirugías, ¿sí? Pacientes en embarazo, las pacientes que estén, como ya les expliqué, con quimioterapia, y también pueden haber unas causas donde no se conoce cuál fue la causa, el factor desencadenante. Entonces, en resumen, la causa más frecuente en las infecciosas, virus de Epstein-Barr, bacterias aproximadamente del 9 al 10%. Hay que tener en cuenta en cuanto a los parásitos la leishmaniasis. En cuanto a la malignidad, el linfoma es más frecuente. Esto también puede estar asociado al tratamiento, es decir, a la quimioterapia del linfoma. Y en cuanto a la inmune, la artritis idiopática juvenil, que es la misma enfermedad de Still pero en adultos, y también asociado a artritis reumatoide, lupus o vasculitis. Entonces, ¿cómo es la presentación clínica de estos pacientes? Entonces, de la 1 a la 4 semanas va a haber síntomas inespecíficos: malestar general, astenia, anemia. Posteriormente, y el síntoma cardinal más importante, como lo mostré en los anteriores estudios, fue la fiebre, aproximadamente 38.5, y es una fiebre o sea, no mejora, ¿sí? Una fiebre que lógicamente no responde a tratamiento. También vamos a encontrar los órganos linfomatopoyéticos aumentados, y a nivel de piel también podemos presentar síntomas como erupciones, eritemas y púrpuras. Los nódulos subcutáneos van a estar asociados más a enfermedad maligna. Entonces, de acuerdo a la presentación clínica como por órganos, entonces la afectación hepática y esplénica, aproximadamente el 60% de los pacientes van a tener alteración hepática, encefalopatía, van a tener alteración de las transaminasas. ¿Sí? En cuanto a la parte respiratoria, la afectación es del 48%, van a tener síntomas, pueden ser muy específicos como tos, disnea, pero se dice que hasta el 50% de los pacientes puede llegar hasta un SRA, que serían estos casos que nos llegaría a nosotros a la unidad de cuidados intensivos. La parte afectación intestinal, importante en la afectación del hepatoesplénica, puede haber ruptura no traumática del vaso, la ruptura espontánea del vaso en este tipo de pacientes. En afectación gastrointestinal, los pacientes van a tener náusea, vómito, ¿sí? Pueden tener también deposiciones líquidas aumentadas, pero también son síntomas muy inespecíficos. Y la neurológica, una afectación del 25%, que esto es muy heterogéneo, puede ir desde una meningitis, una encefalopatía, como alteraciones visuales, hasta el coma, puede ir en este tipo de pacientes. Entonces, como podemos observar, es un síndrome que nos afecta todos los órganos prácticamente, desde el cerebro hasta la piel. Esto es para hacerle como otra vez como el resumen de los síntomas clínicos. Entonces, la fiebre, un signo cardinal, es una fiebre persistente que no remite. En cuanto a la organomegalia, la del linfadenopatía, como les comenté, ya no es tan frecuente. Lo más frecuente es la hepato y esplenomegalia. Sin embargo, esto se ve más en niños.
y está fuertemente asociado sobre todo con el linfoma, ¿sí? Y la disfunción pulmonar, aproximadamente el 50% de los pacientes pueden hacer síndrome de dificultad respiratoria. Y lógicamente esto es un peor pronóstico. A nivel cardiovascular, los pacientes van a presentar choque, hipotensión y pueden requerir hasta soporte extracorpóreo en algunos casos. A nivel renal, esto está bien descrito, no se ve frecuentemente, pero si el paciente hace injuria renal, probablemente vaya a requerir terapia de reemplazo renal. A nivel neurológico, el paciente va a presentar desde un déficit cognitivo leve, como les comenté, hasta un coma. Y a nivel de las manifestaciones de la piel, estaban en el 25% de los pacientes, petequias, púrpuras, son los signos más frecuentes. Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Entonces, primero tenemos que hacer una buena historia clínica porque tenemos que buscar como el factor desencadenante. Entonces, si el paciente pues tiene factores o tiene antecedentes de, digamos, artritis reumatoide, lupus, pues lógicamente no, va a ser como más fácil encontrar cuál es el factor desencadenante asociado porque esto nos va a definir el tipo de tratamiento que debemos hacer. Entonces, pero si el paciente no tiene ninguna antecedente, pues tenemos que buscar signos clínicos de enfermedades reumatológicas o antecedentes de enfermedades infecciosas. Si un paciente joven sin antecedentes, pues lógicamente pensaríamos que pudiera ser una familiar. Entonces, posteriormente que tenemos la sintomatología y que nos hace despertar la sospecha clínica, en 1991 se quedaron estos criterios sobre todo para niños, pero también se mantuvieron para adultos, que era sobre todo fiebre, visitopenia, hipertriglicemia, esplenomegalia y hemofagocitos en la médula ósea, vaso o nódulo linfoide. ¿Sí? Sin embargo, en el 2007 ingresaron 3 nuevos criterios, que son los que ven en la parte inferior de la pantalla, que haya ausencia de, las células, de la actividad de las células natural killer, que haya una ferritina mayor de 500 o que haya un receptor de interleuquina 2 mayor de 2400 unidades. Entonces, como vemos en la tabla, podemos hacer el diagnóstico 1 molecular, es decir, si tenemos alteración de un gen, podemos hacer el diagnóstico inmediatamente. Si no, si tenemos 5 de estos 8, que fueron los que actualizaron, de estos 8 parámetros, se hace el diagnóstico de síndrome hemofagocítico. Entonces, les repito, los 8 parámetros son la fiebre, la esplenomegalia, las citopenias que mínimo tienen que estar afectadas 2 líneas celulares, sobre todo, pues, se da sobre todo anemia, hemoglobina menor de 9 o en adultos menor de 10, plaquetas, la neutropenia, la hipertriglicemia que es unos triglicéridos mayor de 250, el fibrinógeno menor de 1.5 gramos, 150 miligramos, y los nuevos 3 criterios que es ausencia de la actividad de las células natural killer, el CD25 o una interleuquina del receptor de interleuquina 2 aumentado mayor de 2400, una ferritina mayor de 500. 5 de estos 8 criterios hacemos el diagnóstico de síndrome hemofagocítico. Entonces, en cuanto a la parte genética o molecular, como les comenté, el gen más común afectado es el de la porfirina. Este es el afecta, o sea, en la familiar es el gen más afectado. Del 20-40% de la síndrome fagocítico familiar tiene afectación de este gen. También puede haber mutación de genes como el UNS13CD en el 20% y el STX11 en el 10%. Y en el gen SIC, 60-70% de los pacientes, y este gen se encarga sobre todo de la regulación de la señal en los linfocitos T y las células naturales. Entonces, para hacer énfasis otras en el diagnóstico, importante la historia familiar, si algún paciente también, su familiar tiene antecedentes de esta familiar, si hay antecedentes virales como el virus de Epstein-Barr, los signos clínicos más importantes, la fiebre, la enopatía, la hepatosplenomegalia, los signos de piel o cutáneos, y que haya alteración o déficit, o sí, que hayan alterado varios órganos. Los laboratorios, las visitopenia, acuérdense que tengan 2 líneas aumentadas, podemos encontrar alteración de las transaminasas hepáticas, la hipertriglicemia, la hiperferritinemia, hiponatremia, hipofibroginemia y alta solubilidad del C25. O en histopatología que tengamos hemofagocitos en el aspirado de médula ósea o en la biopsia de médula. Los genes, que esto ya se los mencioné. Y entonces, ¿por qué es importante la ferritina? Entonces, es importante que nos llevemos para casa eso, que la ferritina es como el laboratorio, uno de los más importantes y es como el que nos va a guiar el tratamiento no, el diagnóstico. Entonces, porque es una proteína que se encarga de almacenar el hierro, ¿sí? Se encarga también como función de señalización celular y, lógicamente, regulación del sistema inmune. Acordemos que esto se produce una tormenta de citoquinas, entonces el sistema inmune va a estar con sobreproducción y va a estar descontrolado.
La ferritina mayor de 10.000, o sea, usted empieza a sospechar el diagnóstico por arriba de 500, pero mayor de 10.000 le da una sensibilidad del 96% para el diagnóstico y especificidad del 90%. Sobre todo eso está estudiado más en niños. Tanto así que las guías que hay es en niños y en adultos, como vamos a ver, son puros reportes de casos y consenso de expertos. Los hemofagocitos es un proceso en que los macrófagos lógicamente se tragan o se fagocitan las células inmaduras en una médula ósea, un órgano retículo endotelial, y como les comenté, no es patognomónico. En este artículo hablan de una sensibilidad especificidad del 60-70%, el de Lancet decía que aproximadamente 80%. Esto es un hemofagocítico, como se ve pues a nivel de laboratorio. ¿Y cuáles son los laboratorios entonces que tenemos que pedir y cuáles son los más frecuentes? Los laboratorios, sobre todo la paciente va a tener alteración hepática en el 80%, el fibrinógeno, el DIM que va a estar disminuido, el dímero lógicamente va a estar aumentado, los factores de coagulación, el paciente va a tener coagulopatía en el 60% de los pacientes, los triglicéridos, el 70% de los triglicéridos van a estar aumentados, citopenias, acordémonos sobre todo que tienen que haber mínimo 2 líneas alteradas, anemia, trombocitopenia o neutropenia. La ferritina, esto es como el más importante, mayor de 500 incrementa la posibilidad, por arriba de 4.000 pues lógicamente también se incrementa la especificidad y mayor de 10.000 prácticamente la sensibilidad de especificidad es mayor del 90%. Entonces, ¿cómo podemos hacer una aproximación diagnóstica desde la unidad de cuidados intensivos? Entonces, el paciente que tenga fiebre, citopenia, disfunción orgánica, que lógicamente no le encontremos o causa aparente o a pesar de que está con un tratamiento antibiótico por una infección, el paciente no mejore, tenga visitopenias, ¿sí? Entonces a este paciente nosotros le tenemos que solicitar la ferritina. Si el paciente tiene una ferritina menor de 500, es poco probable que tenga un síndrome hemofagocítico y lógicamente tenemos que seguir investigando cuáles son las causas. Si el paciente tiene una ferritina entre 500 y 10.000, es altamente probable que el paciente tenga un síndrome hemofagocítico y tenemos que mejorar como la historia clínica, el examen físico, buscar nódulos, buscar hepatosplenomegalia, pedir otros laboratorios como los triglicéridos, ¿sí? Pedir las transaminasas hepáticas, hacer el HS score, que esto fue un artículo y un score que salió, lo hicieron en París, que ya ahorita más adelante se lo va a mostrar, para poder hacer el diagnóstico con la ferritina y poder dar el tratamiento. Si el paciente tiene esa sintomatología y si le sale la ferritina mayor de 10.000, con eso prácticamente hacemos el diagnóstico y decidimos darle el tratamiento al paciente. Entonces, fue la última revisión de Blood en el 2019, en el cual nos hablan de los parámetros del HS Score. Entonces, son varios parámetros. Lógicamente, cada parámetro tiene una suma y de acuerdo a la suma de los parámetros, da la probabilidad de diagnóstico, la probabilidad de que el paciente tenga un síndrome fagocítico. Entonces, ¿qué parámetros miden? Si hay una inmunosupresión, si el paciente tiene fiebre, si la inmunosupresión hay una inmunosupresión conocida, si el paciente tiene alguna organomegalia, el número de citopenias que tenga el paciente, la ferritina, mire los puntos que da la ferritina cuando es por arriba de 6.050 puntos, fibrinógeno, las transaminasas y si hay hemofagocitos en el aspirado de médula ósea. Entonces, este es el link donde podemos hacer como la calculadora para hacer el HS score. Entonces, yo lo busqué en la página y puse estos parámetros, ¿sí? Que el paciente tenía inmunosupresión que era conocida, la temperatura, si había hepatomegalia, digamos, hepatomegalia puse que no, se había cómo estaban los niveles de hemoglobina, de leucocitos, de plaquetas, la ferritina, los triglicéridos, el fibrinógeno, las transaminasas y hemofagocitos. Entonces yo calculé y dio 184 puntos y la probabilidad para el síndrome fagocítico de acuerdo a esos parámetros es del 73%. Entonces tenerlo en cuenta nosotros en la UCI que también nos puede como ayudar a sospechar de esta enfermedad. En cuanto al tratamiento, entonces, importante hacer un diagnóstico temprano, porque muy seguramente esos pacientes que van a llegar a la UCI van a entrar con una disfunción orgánica y esos pacientes son los que más alta probabilidad de muerte van a tener. Entonces, tenemos que como apurar el diagnóstico. Importante que se le da un tratamiento de soporte como cualquier enfermedad críticamente, es decir, si el paciente requiere soporte ventilatorio, soporte vasopresor, soporte inotrópico, de acuerdo a eso, administrárselo. Iniciar rápidamente el tratamiento para las citoquinas, que es lo que nos puede mejorar que el paciente como que se desinflame o se mejore este daño tisular y lógicamente identificar la causa para ya poder hacer un tratamiento específico a la causa. Y lógicamente también esto es un tratamiento multidisciplinario que estaba por el reumatólogo, hematólogo, el intensivista.
Entonces, este es el tratamiento que se da a los niños con síndrome fagocítico. O sea, este es el protocolo. A todos los niños se le da dexametasona, esas dosis, estas son las semanas, se le da etopósido, ¿sí? Que es un alcaloide vegetal, se le da ciclopopamida en los pacientes niños que tienen alteración neurológica, se les da metotrexato intratecal, ¿sí? ¿Y por qué se los traigo a cotación? Porque si en los niños, sin importar cuál sea el factor desencadenante, este es el protocolo y se ha demostrado que se disminuye una mortalidad en los niños hasta un 50%. Sin embargo, en los adultos no es así. En los adultos nosotros tenemos que evaluar cuál es la causa desencadenante para, de acuerdo a eso, dar tratamiento. Entonces yo les expliqué que principalmente se daba sobre todo por infección, asociadas a infecciones, asociadas a malignidad y asociadas a enfermedad autoinmune. Entonces vamos a concentrarnos sobre todo en esas tres para poderles hablar del tratamiento. Entonces, si el paciente está asociado, su síndrome fagocítico está asociado a una infección como el virus de Epstein-Barr y el paciente no tiene disfunción orgánica, ¿sí? Se podría administrar esteroides a pesar de tener una infección en primer lugar. Pero si el paciente tiene una disfunción orgánica, no le podemos dar esteroides. El tratamiento inicial sería etopósido, ¿sí? Y esto últimamente se está asociado a inmunoglobulina G. Como van a ver, casi todas puede o no hacer inmunoglobulina G porque se hizo una búsqueda y, verdad, no, como le digo, son puros reportes de casos, no hay un estudio, pero pues esta fue la guía que recomendó el consenso de expertos de blog. Entonces, como que si usted quiere, le da inmunoglobulina, pero importante eso, si funciona orgánica, al paciente hay que hacerle etopósido. Si está asociada a infección, no hay disfunción orgánica, podemos empezar con esteroides. Si el paciente tiene leishmania, no se le da ni etopósido ni esteroides, sino se le da la anfotericina B liposomal. Importante que también se debe tratar la causa desencadenante. Digamos, si una tuberculosis, el paciente hay que tratarle la tuberculosis, ni darle tropósito, ni esteroides. O si tiene una enfermedad por riqueza, tratársela. Si tiene una HIV, hay que darle el tratamiento antirretroviral. Si el paciente tiene una enfermedad maligna, ¿sí? O sea, si está asociado durante la quimioterapia, podemos dar esteroides. Y si está dado como causa desencadenante, o sea, si está dado por la quimioterapia, esteroides. Si está dado como causa inicial de la malignidad, que también está asociada a enfermedades malignas, entonces el tratamiento es etopósido con el tratamiento de quimioterapia, es decir, normalmente lo que se puede dar es el ECHOP para los linfomas. Entonces sería doxorubicina, ciclopopamida, vincristina y el etopósido. Si el paciente tiene una enfermedad autoinmune, es decir, no llega el paciente con artritis reumatoidea o una crisis lúpica y aparte de un síndrome hemofagocítico, el esteroide de elección es la metilprednisolona. Y también hay estudios que han querido demostrar que el anakinra, que es un inhibidor del receptor de interleuquina 1, también nos puede ayudar en este tipo de pacientes. En asociado, se me olvidó comentar, la asociada también al virus de Epstein-Barr, el rituximab también está cogiendo bastante fuerza. Entonces, como podemos observar, debemos saber cuál es el factor desencadenante a diferencia de los niños para poder hacer el tratamiento adecuado para este tipo de pacientes. Esto más o menos la dosis de los medicamentos, por eso lo traje a cotación. La anakinra, si es asociado a enfermedades reumatológicas, de 1 a 2 miligramos por kilo dosis, máximo 100 miligramos, puede ser subcutáneo, sin embargo, y eso está autorizado a nivel subcutáneo, sin embargo, hay reporte de casos que los pacientes críticamente enfermos, como la absorción tisular está disminuida, se lo han administrado endovenoso. La metilprednisolona, la dosis de 30 miligramos por kilo dosis, ¿sí? La inmunoglobulina, 2 gramos por kilo dosis, de 1 a 2 días. El etopósido aproximadamente eso lo maneja sobre todo, por eso no aparece aquí la dosis, porque lo manejan los hematólogos, pero lo decimos menos de 100 a 120 miligramos por metro cuadrado. ¿Sí? La ciclosporina de 1 a 2 miligramos por kilo. Y como les comenté, la terapia específica para la infección, o sea, tratamiento antimicrobiano, el rituximab, la terapia antirretroviral si el paciente tiene un HIV o si el paciente tiene una enfermedad maligna hematológica, pues lógicamente sigue con su tratamiento de quimioterapia. Haciendo una búsqueda en cuanto a la inmunoglobulina, solamente encontré como este estudio, que fue un estudio retrospectivo que evalúa la eficacia de los esteroides y la inmunoglobulina en los pacientes con síndrome hemofagocítico. Este fue un estudio retrospectivo realizado en el Hospital de Grecia, aproximadamente 80 pacientes entre el 2010 y el 2018. Y los criterios de inclusión para el estudio era el paciente críticamente enfermo que tuviera lógicamente 5 de los 8 criterios diagnósticos del síndrome hemofagocítico. La conclusión es que el uso temprano de esteroides y inmunoglobulina G demostró ser eficiente para el síndrome hemofagocítico.
Estas son las características de los pacientes. Importante resaltar, miren la fiebre, 94% de los pacientes tenían fiebre, ¿sí? Y miren lo de la ferritina, 95% de los pacientes tenían ferritina más de 500 nanogramos por mililitro, es decir, la ferritina estaba presente casi en todos los pacientes, igual que la fiebre. No sé. Esto es en cuanto a los laboratorios, la trombocitopenia, la frecuencia que es de este estudio, las transaminasas, mire, el 87% estuvieron elevadas. Y esta fue la causa más frecuente o factor desencadenante más frecuente en este estudio de síndrome hemofagocítico. Sobre todo las infecciones fue la más frecuente, seguía de la malignidad, al igual que los estudios que les he demostrado. Entonces, en total, se encontraron 80 pacientes críticamente enfermos, sin embargo, 4 pacientes tuvieron leishmaniasis, entonces lo que se le dio fue anfotericina B liposomal. De esos 76 pacientes, 4 pacientes recibieron esteroides y 72 pacientes recibieron esteroides y monoglobulina G. ¿Qué mortalidad hubo en este estudio? Los pacientes de 15 a 30 años no fallecieron, ¿sí? Los pacientes que más fallecieron fueron los mayores de 60 años. Sí, entonces, los pacientes mayores de 60 años, como observamos en la tabla de las edades, creo que aproximadamente eran como 7 o 8 pacientes. Entonces, por eso demostró que era seguro y eficaz dar inmunoglobulina asociada a esteroides a este tipo de pacientes. Ya para finalizar, esto en cuanto a los nuevos tipos de tratamiento, un artículo que me pareció muy importante porque habla de cómo dar inmunoterapia, un estudio fase 2 de cómo dar inmunoterapia en sepsis de manera personalizada. Fue el PROVI Studio. Entonces, ellos clasifican los pacientes en choque séptico y los clasificaban de acuerdo a la parte inmunológica en 3 grupos. Los pacientes que tenían ferritina menor de 4.000 y un HLA-DR menor de 5.000 lo clasificaban como inmunoparálisis y aparte del tratamiento específico le daban interferón. Sí, los pacientes que estaban con ferritina menor de 4.000 pero HLA-DR mayor de 5.000 lo clasificaban como un estado intermedio y le daban tratamiento específico, y los pacientes que tenían ferritina no más mayor de 4.000 lo diagnosticaban como un síndrome de activación de macrófagos y le daban anakinra. ¿Qué problemas tuvo este estudio? Que cuando ellos fueron cuando tomaron de manera el HLRA para clasificarlo como inmunoparálisis, solamente tuvieron 2 pacientes en este grupo. O sea, como ellos colocan en el estudio que uno de los errores fue que pusieron de pronto el nivel de HLRA muy alto, ¿sí? Y no pudieron ingresar tantos pacientes, entonces el estudio fue cancelado, o se fue finalizado antes de tiempo. Sin embargo, con los que no recibieron, los que recibieron placebo, no hubo diferencia de mortalidad. Entonces no se pudo demostrar como el efecto de la anakinra. Y este es como el mecanismo de acción de la anakinra, como les expliqué, es un inhibidor del receptor L1. Esto va a ir, inhibir el factor o altera el factor transcripcional y en resumen va a disminuir la producción de citoquinas y la interleuquina C. Entonces, como conclusiones, el síndrome hemofagocítico no es una enfermedad, es un síndrome que produce una extrema inflamación. Esto puede llevar rápidamente a falla multiorgánica, ahí es donde nosotros tenemos que intervenir el soporte adecuado para los pacientes. Siempre sospechar ante presencia de citopenias, falla multiorgánica, que el paciente no mejore pues el tratamiento. Y el tratamiento en la UCI nos involucra un rápido diagnóstico, ¿sí? Un tratamiento de soporte y acordarnos de que el tratamiento depende del factor desencadenante de esta enfermedad. Como les comenté, el tratamiento debe ser multidisciplinario, o sea, tenemos que apoyarnos del grupo de hematología, del grupo de oncología, de reumatología, para ayudar a hacer el diagnóstico de forma más oportuna y poder dar tratamiento. Tener presente que el diagnóstico se hace en las guías o los parámetros 5 de 8 del HL4, el artículo HL4 del 2004, que la inmunoglobulina G, la anakinra, los esteroides, el otopocio, ¿sí? Son como los primeros líneas de elección de acuerdo al factor desencadenante. Tener presente que la ferritina mayor de 500 nos debe hacer sospechar en este tipo de pacientes, y también ayudarnos del HL score, que es muy fácil realizarlo para poder hacer el diagnóstico más rápido. Muchas gracias. Buenos días para todos. Daniel, muchas gracias por la revisión. Yo creo que las cosas para enfatizar son básicamente 2. Primero, ya lo dijiste ahí en tus conclusiones, que el síndrome hemofagocítico es eso precisamente, un síndrome, y que la etiología en los pacientes adultos es una etiología que puede ser muy diversa. Por eso no se deben ahorrar esfuerzos en tratar de establecerla y en tratar de
identificar cuál fue el trigger o el desencadenante que llevó al paciente pues a esta condición tan crítica. Sin embargo, también hay que resaltar que uno no se puede encarnizar en tratar de establecer el diagnóstico o el desencadenante y postergar el inicio del tratamiento, porque postergar el inicio del tratamiento puede dar al traste con la vida del paciente. Entonces, así como lo mostraste muy bien en el consenso de expertos del blog el último consenso de expertos del blog, es muy importante tratar de obtener la claridad necesaria para saber cuál es el tipo de HLH que tenemos al frente, pero también iniciar precozmente terapia. Entonces, muchísimas veces, si lo que estamos sospechando, por ejemplo, es un proceso infeccioso, en donde la inmunosupresión, en donde el inicio de quimioterapia con etoposio y cosas por el estilo estén contraindicadas, el uso de inmunoglobulina, el uso de esteroides, pues de manera conservadora puede ser salvador para el paciente y ayudarnos a ganar tiempo para que el paciente esté en mejores condiciones y ahí sí poder seguir avanzando en como en las otras cosas. Hay una cosa muy importante y es que cuando el HLH es secundario a malignidad hematológica, a leucemias, a linfomas, más frecuentemente a linfomas, nosotros iniciamos con el protocolo HLH 94 y avanzamos en el tratamiento de ese paciente con el letoposio, con la dexametasona, etcétera, y si hay sospecha de compromiso pues, del sistema nervioso central con las intratecales, hasta que el paciente como que module toda esta tormenta citoquínica. Una vez que el paciente module toda la tormenta de citoquinas, así sea a las 6, a las 8 semanas del protocolo, a veces ni siquiera lo damos completo, ya el paciente puede iniciar el tratamiento convencional para su linfoma determinado. Algunas veces ni siquiera completamos el protocolo, que lo usamos como una terapia puente, como para desinflamarlo y posteriormente pueda recibir su quimioterapia. Yo quiero escuchar la opinión del doctor Oliver, que también nos acompaña, que le gusta mucho y le encarreta mucho este tema y que recientemente lo revisó con los residentes de medicina. Muchas gracias. Buenos días. Fue una muy buena revisión, una revisión muy completa. Sí, de acuerdo con los dos puntos que usted nombraba y pues para lograr esto, para lograr tomar decisiones a tiempo, porque un día, 2 días de disfunción orgánica progresiva sin definir ningún manejo, después de que se inicie ya el tratamiento, ya va a ser muy difícil poder revertir eso que ya, digamos, esas disfunciones ya establecidas y esa mortalidad que de entrada puede estar alrededor de un 50%, va a aumentar mucho más. Por eso es que todos tenemos experiencias negativas con este síndrome y siempre que nos hablan de síndromes hemofagocíticos pensamos en una mortalidad muy elevada. Entonces, para lograr esto, sí necesitamos pues un trabajo multidisciplinario y todos estar pensando como en definir, en tomar decisiones tempranas. Eso requiere que el equipo de cuidado intensivo, el equipo de infectología, hematología, realmente se reúnan, comenten el caso, se haga una espera razonable de cultivos, de muestras microbiológicas y sin necesidad pues tampoco de esperar resultados definitivos que a veces pueden tardar varias semanas con ciertos cultivos. Si hay elementos clínicos de hemofagocitosis, si está habiendo disfunción orgánica, toca iniciar tratamiento pues con etopósido tempranamente o al menos con inmunoglobulina y esteroides si la sospecha pues de infección sigue siendo muy alta, pero no se pueden dejar estos pacientes como a que se decida después, se decida después, se decida después, porque ya no vamos a tener paciente y como usted lo expresó en la exposición, rápidamente se deterioran. Eh, yo creo que ese es el mensaje, es un llamado a que hagamos un trabajo en conjunto y tomemos decisiones. Y retomando pues lo que se decía en la reunión pasada del doctor Tortuga, es muy bueno que para futuras revisiones, aparte de estas excelentes exposiciones que se hacen, proponer de pronto de forma multidisciplinaria un protocolo básico, una vía de atención básica de estos pacientes para precisamente ponernos
de acuerdo en cuáles los exámenes que debemos esperar, los cultivos que debemos tomar, las serologías virales, las PCRs, las muestras microbiológicas que debemos tener, las biopsias, para, digamos, proponer una vía de manejo de estos pacientes que nos permita pues también ponernos de acuerdo y tomar revisiones rápidas. No tiene que ser pues una cosa muy compleja, sino unos conceptos en los cuales todos estemos de acuerdo, unos compases de espera que nosotros vamos a tener para poder ponernos de acuerdo entre todas las especialidades que estamos comprometidos pues en el tratamiento de estos pacientes. Bueno, muchas gracias. Me parece fantástica esa idea. Yo la retomo y la propongo así. Hagamos eso, unas vías de actuación con unos infogramas sencillos de tal manera que las compartamos, que sea una iniciativa de la universidad en conjunto con los dos hospitales, con el San Vicente y el Hospital Alma Mater, y que queden como guías de manejo interdisciplinario. Esa idea me gusta mucho, la recibimos con mucha, de manera muy positiva. Y apenas pase este mes, les propongo que hagamos una primera reunión, yo creo que por allá a la segunda quincena de mayo, para que planteemos cómo trabajar. Me gusta mucho la idea, muchísimas gracias. Aprovechando pues como el momento y esta presentación, me queda la duda si este tipo de paciente con el síndrome hemofagocítico se beneficia y hasta qué punto tiene evidencia la terapia de hemoperfusión. Muchas veces nosotros en la UCI tenemos terapia renal, por ejemplo en la época de COVID yo tuve un contacto pues con el filtro Xyrus y en un paciente que tuvo tormenta de citoquinas en COVID, que pudiera comportarse como el mismo fenómeno fisiopatológico, hubo una manera de rescatarlo porque no teníamos disponibilidad de inmunoglobulina a través de este tipo de terapia. No sé qué evidencia haya a nivel pues ya como tal del síndrome hemofagocítico y diferenciando las diferentes causas pues, porque me imagino que si es de origen netamente neoplásico no hay tanta evidencia comparado al proceso infeccioso. Pues lo que yo encontré fue, sobre todo como les mostré, son consensos de expertos. Sin embargo, sí hay reportes de casos donde utilizan la terapia con filtros para filtrar las citoquinas. Sin embargo, no encontré un protocolo o algo, sino solamente reportes de casos. Y hay algunos artículos que la mencionan, pero como una última opción, pero tampoco especifican a qué tipo de factor desencadenante hacérselo. No sé si la doctora Lina. Definitivamente, Daniel, cero experiencia con eso. Yo creo que hay que preguntarle a un nefrólogo porque no tengo conocimiento al respecto. Específicamente, el síndrome hemofagocítico asociado a neoplasias hematológicas, yo no he leído nada con respecto a eso. Pero en otros contextos, específicamente también en un síndrome hemofagocítico asociado a sepsis o asociado a procesos infecciosos bacterianos o virales, no sé qué papel puedan tener. Eso habría que hacer una búsqueda pues como dirigida o consultar con nefrología según la disponibilidad de filtros que hay en el medio, qué utilidad puedan tener. Yo no sabría responder la pregunta. Veo una pregunta en el chat con respecto a síndrome hemofagocítico y sepsis por Mycobacterium tuberculosis. Hay que decir que no es extraordinario que lo veamos. Hemos visto casos de síndrome hemofagocítico desencadenados por tuberculosis, pero qué epidemiología o qué estadísticas tiene eso en Colombia, tampoco sabría decirlo. Lo que sí es que, dado nuestro contexto epidemiológico en el país, no es infrecuente que lo veamos. Obviamente, a veces nos llaman a nosotros pues como por las citopenias, por la fiebre, y cuando se define que es una tuberculosis, pues nosotros inmediatamente como que salimos del escenario y termina siendo infectología como quien agarra la batuta del caso, pero tal y como lo dijo Daniel en su presentación, la mayoría de cosas con síndrome hemofagocítico son reportes de caso o series de casos en donde se determina pues cómo han sido las etiologías más frecuentes. Yo conozco una serie de casos que estaba pendiente de publicar de los residentes de medicina interna con el doctor Atencia. En cuanto a síndrome hemofagocítico, no recuerdo porque yo revisé ese manuscrito, no recuerdo específicamente cuántos estaban asociados a tuberculosis, pero sí me acuerdo que habían casos ahí. No sé si ya haya salido publicada la revisión. Debería
si no ha salido publicada, estar por salir a publicación, y ahí podríamos tener algo como de lo que es la epidemiología local. No hay más preguntas, entonces damos por finalizada la charla del día de hoy. Nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias.